bueno, yo era uno de sus seguidores, Claro. digamos, para ver lo que ocurría, y muy crítico con el fútbol que se jugó en los años 60 en Argentina, ¿no? Nada más en ese estilo, ya se vuelve una figura o un personaje que de alguna manera persigue algo que lo excede, ¿no? Y me imagino que parte de las columnas o de las cosas que él escribía durante su etapa en la dirección de gráfico fueron cosas que encontraste, Sebastián, cuando fuiste tras la pista de Panzeri. Cuéntanos un poco de dónde surge ese interés tuyo. Yo tengo entendido que te pasaste par de años tratando de contactarlo, de seguirle el rastro a una figura que en su momento fue tan importante que, sin embargo, en los últimos años prácticamente estaba desaparecido, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te voy a contar rápidamente un poco cómo fue la trayectoria para lograr esto que para mí es una hazaña, ¿no? Que tiene que ver más con la obsesión que con otra cosa. Pero sí me gustaría poder hablar más con Ángel de fútbol, porque yo he hablado muchas veces sobre mi peli, pero nunca he hablado con Ángel de fútbol. Y entonces, como lo cuento rapidito y después le planteo un par de cosas, ¿va? Dale. A mí en el año 2006, 2007, una editorial española llamada Capitán Swing me pide si yo puedo buscar algún libro sobre fútbol para reeditar. Y después de mucho buscar y pasar por muchos clásicos, ¿no? Por Galeano, Benedetti, por Soriano, por Fontana Rosa, por Villoro, por un montón de personajes genios, pero ya editados y reeditados, encontramos a Panzeri, que era un tipo que a mi generación no nos sonaba mucho. Y me lo nombraron y yo no pude ni siquiera encontrar el libro para leerlo y ver si había que reeditarlo. No lo encontraba ni el libro. Entonces, pasaron meses hasta que un amigo me pasó su libro y leí La dinámica del impensado. Me pareció una joya, ¿no? Me pareció una joya, sobre todo su premisa, que el fútbol es un juego, algo que parece tan obvio que ya ni siquiera se cuestiona. Y parece tan obvio que dejó de ser un juego que tampoco nadie se lo cuestiona. Entonces, volver al punto cero de que el fútbol es un juego me parece importante en ese momento y hoy. Para poder publicar el libro tenía que encontrar a la familia de Panzeri, pero estaban absolutamente fuera del medio, ¿no? Y hablé con todos los periodistas deportivos habidos y por haber en Argentina, que después aparecen en la peli, y no sabía nadie nada, y terminé en mi casa de Villa Urquiza un día en la noche llamando a todos los Panzeri de las páginas amarillas para ver si encontraba a la familia. Y el número 47 era una sobrina que decía tener una tía con una agenda. Bueno, llegamos a la familia, reeditamos Dinámica del Impensado en 2011 y ya me parecía que Panzeri era una gran figura para una película, ¿no? No solo por la necesidad de volver a traer el pensamiento de Panzeri a este mundo que lo necesita mucho, sobre todo Argentina, sino porque en Panzeri había una historia, y el cine se trata de contar historias, y era la historia de un tipo valiente, quijotesco, que se había enfrentado al poder siempre, siempre, y que eso le había valido quedarse solo y esa mala sangre que implica luchar contra los poderes establecidos en soledad, porque él no era un militante, no era un activista de izquierda, era un híbrido raro, medio conservador, medio revolucionario, rebelde, honesto, gorila, era un poco todo, una figura inclasificable, y como tal luchaba solo, no luchaba en agrupaciones, ¿no? Entonces, a mí me parecía que el olvido de Panzeri, siempre el olvido es relativo, ¿no? Porque hay gente que lo recuerda, pero en general el olvido de Panzeri hablaba mucho sobre la sociedad argentina, sobre una sociedad sumamente futbolera, debe ser de las sociedades que más intelectualizan el fútbol en el mundo, y esa sociedad que tenía a Panzeri lo había olvidado. Me parecía que ahí había mucho que pensar, ¿no? Y nada, yo no hacía cine cuando yo empecé el proyecto, hace 9 años yo hacía sociología, y de a poco me fui cambiando de rubro hasta que logré ahora hacer documentales, que me gusta mucho más, y terminar después de 8 años de realización esta película. Esa fue un poco la historia. Correcto, y teniendo un poco ese punto de partida, sería importante que ahora aprovechemos y entremos un poco a hablar de fútbol. Seguramente tú tienes interrogantes también, Sebastián, que poner aquí en la mesa, que compartirlas con Ángel. Sí, a mí me parece que yo siempre defiendo la idea de que el fútbol es un juego, ¿no? Eso es lo principal. Y siento que Argentina, el mundo en general, pero Argentina sobre todo es un país sumamente exitista,
sumamente, hoy en día, muy violento en su manera de abordar el fútbol. Ni hablar del periodismo deportivo, que es absolutamente sangriento, más allá de las grandes figuras como Fernández Murs o varias otras, es sumamente sangriento. La pasión en Argentina, esa pasión desenfrenada, es insoportable. Y mira que duele hablar en contra de la pasión, porque uno también ama el fútbol, pero esa pasión por el club, nubla el criterio, ¿no? Entonces, yo siento que los que hacemos cine o escribimos, hablamos de fútbol como desde afuera. Y a mí lo que me gustaría sería preguntarle a Ángel, ¿qué piensa al respecto de esto, siendo alguien que lo vivió desde dentro? ¿Cómo sentiste, Ángel, el hecho de que el fútbol sea tan exitista, tan competitivo, tan, siendo tú alguien que le gusta el fútbol ofensivo y que me imagino que en muchas instancias tuviste que enfrentarte y digo que no debe ser fácil querer jugar ese tipo de fútbol en un mundo que lo que pide son resultados, ¿no? Entonces, mi placer de hoy era hablar contigo de eso. Bueno, no es fácil, pero ha cambiado mucho eso, ha cambiado en los últimos años. A partir de algo que se fue incorporando en el fútbol, se fue incorporando de la sociedad, se fue incorporando del capitalismo, el hecho del beneficio rápido al ganar como sea. Entonces, lo único importante es ganar. Eso se fue incorporando, cosa que antes no existía eso. Es decir, claro que queríamos ganar, o claro que se quería ganar en general, pero jugando de una manera determinada, jugando bien, digamos, para sintetizar. Eso fue, el juego cada vez se fue desplazando en el interés de la gente y se fue incorporando lo otro. Claro, y lo otro te queda una sola alternativa. O ganás o sos un desastre, no hay más. No hay algo que te defendiera cuando alguien perdía, que bueno, que por lo menos jugamos bien. Vos fijate cómo era, yo jugaba al babi, como todos los pibes, el baby fútbol que se llamaba, el babi le decíamos nosotros, y un día ganamos 17-4 y el entrenador nos dijo que habíamos jugado muy mal. Y claro, yo ahí tenía 10, 11 años y pensé, pero ¿cómo? Si ganamos 17-4, ahí empecé a entender de que había algo más que el triunfo, algo más que el resultado. Pero eso se fue desplazando. Entonces, claro, si te queda una alternativa, el que gana vale y todo lo demás no vale para nada, la cosa comienza a ser violenta. Y después también las barras se convirtieron en un negocio, en una mafia, manejadas por los dirigentes del fútbol, por los dirigentes políticos y con complicidad con alguna policía también. Es decir, en determinados momentos, cuando salía la gente de la cancha, digamos, despejaban una zona, la policía no existía, para que pudieran hacer esa barra, pudieran robar y hacer cosas de esa naturaleza. Porque después pagaban, ¿no es cierto? Entonces, los políticos lo usaban para los mítines, los sindicalistas burocráticos también lo utilizaban para ir a reprimir a los sindicalistas combativos. En fin, empezaron a tomar ese poder. Y como tenían ese poder, eso se convirtió en un gran negocio. Entonces ya no era propio del fútbol, las hinchadas, y que manejaban inclusive dentro de los clubes, participaban en las transferencias de los jugadores, en fin. Y eso fue lo que fue generando. Pero antes, por ejemplo, hablando de equipos chicos, equipos grandes, vos fijate, antes había jugadores que jugaban en un equipo y en el otro. Por ejemplo, Rendo jugó en San Lorenzo y en Huracán. El Bambino Veira jugó en San Lorenzo y en Huracán. Te estoy hablando de gente muy simbólica. Pedernera fue entrenador de River y de Boca. Pedernera era un símbolo del fútbol argentino. Di Stéfano fue campeón con River y con Boca. Pero eso, el Pato Pastoriza, otro jugador símbolo, fue jugador de Independiente y de Racing y entrenador de Independiente y de Racing. Bueno, eso con el tiempo es imposible de pensar. Eso desapareció. Entonces, ¿por qué desapareció? Por toda esa violencia que engendró todo eso que te dije. Primero, el cambio de valores futbolísticos y después lo que se convirtió en una mafia utilizado por la política y por los dirigentes de los clubes, ¿no? Pero Ángel, te hago una pregunta. Sobre lo que comentabas, sí. ¿Puedo hacer la pregunta? Dale, Seba. Sí, dale, Seba.
es cierto, digamos, todo el tinglado que está armado alrededor del fútbol, ¿no? Que están entongados la policía, los dirigentes, las hinchadas, los periodistas y los jugadores. O sea, pero en Argentina, digo, yo, hijo de argentino, siempre me crié pensando que el fútbol argentino era una cosa, un fútbol de toque, un fútbol ofensivo, y cuando empiezo a revisar la historia, me empiezo a dar cuenta de que no es tan así, de que la especulación en el fútbol, de que los esquemas defensivos en el fútbol argentino, de que esta cosa del catenacho en Argentina siempre existió y siempre tuvo mucho poder. Digo, hablando de Subeldía, hablando del Toto Lorenzo, después pensando, por ejemplo, cuando uno revisa el Argentina campeón de Bilardo del 86, que para nosotros los jóvenes, ahora ya no somos jóvenes, pero en su momento era una figura poética porque estaba Maradona, uno empieza a mirar y era un equipo basado en Maradona, como el del 90. Y después nos trasladamos a la actualidad y tenemos 15 años donde el equipo argentino está basado en Messi. Entonces, hay una figura también del caudillo, ¿no? Como no hay que jugar al fútbol, sino hay que poner todo sobre ese superhombre. Entonces, me parece que uno se atraviesa la historia, ve algo donde el fútbol, el toque en el fútbol, no ha sido un elemento principal. De hecho, el último partido de Argentina fue, creo que contra Perú. Fue el partido para mí mejor jugado de muchos que he visto. ¿Y por qué? Porque Messi está más débil, está saliendo de una lesión o está lo que sea que le esté pasando, no lo sé. Pero cuando él tiene menos poder y ya se dan cuenta de que no pueden sostener un equipo sobre él, volvieron a jugar fútbol. Entonces, creo que viendo ese panorama longitudinal, ¿hay algo en Argentina que falla en ese sentido? Bueno, vos estás hablando de que Argentina cambió el fútbol, cambió su manera de jugar al fútbol en los años 60, precisamente. Por eso Panzeri fue el tipo que remaba contracorriente. A partir de ahí se cambió. A partir de ahí apareció Racing, que fue campeón del mundo con un equipo, bueno, era un equipo ofensivo en realidad, ¿no? Pero Estudiantes de La Plata no, empezaron con las artimañas para, en vez de tratar de jugar mejor que el rival, tratar de que el rival no juegue. A partir de ahí se generaron esas dos corrientes. Los años 60, que para mí, en política se habla de la década infame, y para mí la década infame fue la década del 60 en el fútbol, donde ahí sí que ya a partir de ahí, porque no es ajeno a la evolución del capitalismo tampoco, ¿no? Es decir, más o menos van coincidiendo, va coincidiendo en el mundo un cambio de valores, no solamente en el fútbol, sino en la sociedad. Y entonces, claro, a partir de ahí ya comenzaron las picardías, ya comenzó el hecho de que si yo le meto un pelotazo a aquel largo y si voy ganando 1-0 termino el partido, porque me le tiro la pelota afuera, me hago lesionado. Eso no existía antes. Es decir, y no existía. En Estudiantes de La Plata, en el origen, en los años 30, había un equipo que se llama de los profesores, de Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita, que es famosísimo, y nunca fueron campeones, salieron segundo, tercero y sextos. Estudiantes de La Plata. Es Sábato se hizo hincha de ese equipo, era estudiante en La Plata, de lo bien que jugaban, y dice, qué maravilla. Bueno, los periodistas elogiaban a los equipos, aunque no fueran campeones. Pero ya después, esa corriente de la que hablas, solamente valoraba el resultado. Y entonces, si salía segundo, te decían, bueno, está bien, seguí compitiendo, ¿no? Como si fuera, bueno, cuando yo perdí, dirigiendo Huracán, perdí el último partido, perdimos, la gente me gritaba, los hinchas de Vélez me gritaban por la calle, adiós, subcampeón, como una ofensa, subcampeón era un idiota, digamos, pero eso no ocurría antes. Hay muchos equipos. Lanús del 56, un equipo famosísimo, da Ponte, Guidi Nacionales. Guidi tiene una calle en Lanús. Y es un equipo que salió subcampeón. Es decir, se valoraba el juego. A partir de aquella derrota del Mundial, a partir de los años 60, ya el juego comenzó poco a poco, salvo después en los años 70, con Huracán del 73, con la llegada de Menotti al fútbol, con su discurso, fue un renacer de todo ese sentimiento que había sido dejado de lado, ¿no? Pero no fue siempre así, fue a partir de los años 60, ¿no?
Claro. Correcto, justamente con lo que mencionaba Sebastián y trataba de incluir a la figura de Messi ahora en Ah, Argentina, a mí me llamaba mucho la atención. Sí, sí, y no, no, sobre que eso porque la me olvidaba de ese creación. detalle. No, no, Sí, no, perdona, la perdona. creación de figuras propiamente como Messi, como muchas otras, es algo que de repente es más propio de un fútbol de esta época, ¿no? De los últimos 20 años, o si no un poco más, recuerdo un poco Maradona y tal. Antes no era tan percibido el hecho de encontrar figuras, se hablaba de el equipo, era, no sé, tal el Milan o tal River, tal Boca, más allá de que una figura propiamente, y eso ha ido modificando el fútbol, modificando incluso los vestuarios, al punto que en selecciones argentinas como la de San Paoli, hablaban de eso de no saber manejar figuras, que me parece un concepto ya mucho más reciente, ¿no? Sí, sí, claro. Es reciente porque es marketing. Tienen que generar ídolos para vender después la camiseta del ídolo, a ver qué lío. Acá en España, en una oportunidad en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo dijo que estaba triste porque, yo qué sé, no me acuerdo por qué. Entonces hacían debates en televisión y en la radio por qué estaba triste. Entonces la gente hablaba, la tristeza de Ronaldo, en una época de crisis donde la gente no tenía trabajo. Entonces los medios te inculcan eso para después venderte la camiseta de Cristiano Ronaldo, aún sabiendo que no es la camiseta de Cristiano Ronaldo, es cualquier camiseta que le ponen el nombre de Cristiano Ronaldo y la venden a 140 euros. Entonces, eso empieza la fabricación del ídolo. Empiezan al jugador de fútbol a despegarlo de sus raíces, de su origen. Cosa que no lograron con Maradona. Es eso hay que destacarlo. Maradona siempre permaneció fiel a sus raíces. El resto de los jugadores de fútbol, muchos de ellos, hay otros también, ¿no? Iniesta, Xavi, también permanecieron fieles a sus raíces, ¿no? Pero la mayoría queda seducida por esa posibilidad falsa de ascensión social. Entonces el tipo cree que ya pertenece a la alta sociedad porque lo llaman los ministros, porque lo llaman las modelos y porque tiene mucho dinero. Y no se da cuenta que cuando deja de jugar al fútbol no lo saluda ni el vecino de al lado. Y tiene que volver, pero ya lo desclasaron, ya queda en el aire. Ya negó a su familia, negó a su barrio y no se pudo incorporar a la sociedad que él aspiraba, porque esa sociedad lo desprecia. Y lo desprecia porque es de otro origen. Y él no lo entiende eso, la mayoría de los jugadores de fútbol, ¿no? Yo le quiero contar una anécdota, una pequeña anécdota a Ángel. ¿Puedo? Que, Sí, dale. que desemboca en un concepto más futbolero. Cuando llegué a Argentina en el 2007, que históricamente yo tenía 27 años y se supone que era hincha de Boca, pero ya los equipos grandes no me gustaban y me había quedado sin equipo, ¿no? Y entré a laburar a una oficina y un compañero nuevo me vio entrar y me dijo, ¿de qué cuadro sos? Mi amigo Marcos Velarde. De lejos, no me conocía, de lejos me miró y me dijo, ¿vos de qué cuadro sos? En Argentina, para entrar a un lugar tenés que decir primero tu equipo, ¿no? Y después tu mamá, después tu familia, primero el equipo. Y le dije la extraña respuesta, no sé, no tengo. Y me dijo, el domingo venís conmigo a la cancha. Esa fue su respuesta. Marcos Velarde me llevó a la cancha de Huracán, me llevó al Ducó, a la hinchada, en el medio de la hinchada, a ver el Huracán 4 River 0. O sea, ese fue el primer día que yo fui a la cancha en Argentina y me tocó ver ese Huracán brutal detrás del arco, ¿no? 2009. Ahí, en 2009. Ahí, digo, disfrutamos del fútbol de una manera increíble, increíble. Y después cuando no fuimos campeones por ese fatídico partido en la cancha de Vélez, donde yo también estaba, uno se da cuenta de lo que duele haber jugado el mejor fútbol y que después lo único que vale es haber sido campeón. Eso duele mucho, ¿no? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, para mí Pastore era el mejor jugador de la Argentina, o de los mejores por lejos, y Volati era otro. Son dos jugadores que nunca, bueno, Volati sí jugaron en la selección, Volati tuvo un partido importantísimo, que dio, no sé si fue el gol o pase gol, pero mi pregunta es, ¿qué le pasa a Argentina que no puede hacer que Pastore
le haga bien a su equipo. O sea, ¿qué le pasa a un país que no puede capitalizar el valor de Pastore? Porque si Pastore hubiera sido chileno, Bielsa hubiera hecho maravillas con ese pibe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Pastore es un X? Lo van a olvidar a Pastore. Y hay muchos, No, no pero es, en general. no es una razón, hay muchas razones. Entre otras cosas, Argentina, igual que Perú, que Colombia y que países sudamericanos, perdió su identidad como campeonato. Los jugadores de Argentina, cuando son jóvenes, ya no quieren jugar en River, Boca, Racing o lo que sea. Quieren irse. Entonces Argentina se convirtió en una gran vidriera para vender jugadores. Se perdió esa idea de la camiseta argentina. Y entonces también se perdió el respeto por los entrenadores. Porque desde Menotti en el 74 a todos los entrenadores se les respetó el contrato hasta Batista. A Batista le renovaron el contrato en una Copa de América al inicio y lo echaron tres meses después. A partir de ahí, en las eliminatorias donde fue Sampaoli, hubo 3 entrenadores en las eliminatorias. Quiere decir que se va cambiando y se va cambiando de filosofía de fútbol, se va cambiando de idea, se van cambiando de jugadores. Por otra parte, ya los seleccionadores de Sudamérica no tienen a los jugadores el tiempo que lo tenían antes. Ahora llegan 2 días antes de jugar un partido. Entonces todo es teórico, no tienen tiempo de entrenar. Es igual que si una obra de teatro, los actores no ensayan. Están 2 días y el director le dice, bueno, esta obra es esto, a ver, aprendete la letra, y levantan el telón y ya tienen que salir. Es lo mismo. Entonces se va perdiendo. Entonces un día eligen a Pastore, otro día no. Si pierden, bueno, fuera Pastore y venga un tipo que corre. Entonces si pierden después con el que corre, otra vez llaman a otro que juega y así. Eso fue, entre otras cosas, lo que sucedió para que Argentina dependiera de Messi, pero no por un hecho de que dependemos de un gran jugador, porque Maradona estaba rodeado en el Mundial 86 de muy buenos jugadores, Negro Enrique, Batista, Burruchaga, había muy buenos jugadores. En cambio, Messi se encontró con que tenía cada partido distintos compañeros. Entonces, como no tenemos equipo, darle la pelota a Messi y hay que robarle que Messi nos salve. Y Messi nos salvó, muchas veces nos salvó. Para llegar a 3 finales, si no hubiera sido por Messi no hubiéramos llegado ni loco. Claro, ahora Messi, como vos decís, no tiene 25 años, tiene 34, o 33, 34, no sé cuántos tendrá por ahí. Y claro, ya no es el mismo jugador. Es un muy buen jugador, pero ya no tiene esa posibilidad de salvarte. Ya necesita un equipo. Y afortunadamente estos chicos que están trabajando lo están rodeando de jugadores más o menos de ese estilo, ¿no? Los Celso, Paredes, jugadores que lo pueden ayudar a Messi, porque no solamente porque Messi ya tiene 34 años, pues si no sería lo lógico. Es decir, Maradona en el Mundial del 86, en el 90 no tenía tan buenos jugadores, pero en el 86 sí. Entonces no era solo Maradona. Está bien que Maradona le agregaba a ese equipo todo lo que era Maradona, y si Maradona hubiera jugado en Alemania, ese mundial era campeón Alemania, y si hubiera jugado en Bélgica era campeón Bélgica, porque Maradona era como Jordan en el básquet, ¿no? Claro. De acuerdo. Sobre ese punto me gustaría agregar nada más un pequeño adicional que tiene que ver con el hecho de, vamos, los jugadores, de esta manera, este tipo de figuras potenciando equipos, es algo que veníamos comentando, pero por otro lado, el espectador se ha mal acostumbrado ya con todo este tiempo, con de repente este periodismo, este entorno, a exigir o a demandar la dependencia de una figura y que esa figura nos rescate. Se habló en Argentina de Messi y tú que conoces un poco el entorno peruano, Ángel, también acá se hablaba en su momento que Claudio Pizarro es embajador de nosotros en Alemania y histórico allá, tenía que venir y salvarnos. Y así en Colombia, en Chile y otros países se puede replicar esto, ¿no?
¿Eso es una señal de que el espectador de fútbol se ha cogido esa mala costumbre de alguna manera? ¿O de qué se trata? ¿Me preguntas a mí? Sí, ¿O tiras un centro? A ver quién cabecea. tira un centro a la mesa igual. Ángel, por favor. No, bueno, eso es porque no es que hay una tendencia a esperar una figura, es que suele haber una figura sola. Hablando de Perú, cuando estaba el Cholo Sotil, Cubilla, Cueto, había muchos jugadores y ahora ya no hay tantos jugadores. Entonces, bueno, como no hay tantos jugadores, vamos a ponerle todos los boletos a fulano de tal, a ver si nos saca, porque los demás jugadores son buenos jugadores, pero no llegan a ser crack. Entonces, crack hay uno, hay dos. Y bueno, ese es el problema, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa también? Que la formación de jugadores fue mermando porque en los equipos ya de infantiles, de juveniles, los forman para ser campeón y no para jugar bien. Entonces, el jugador no está bien formado. Y bueno, y también hay generaciones que son importantes. Bueno, hablando de Perú, hablando de Argentina también, claro, en determinado momento, hace muchos años en Argentina jugaba Pedernera, Di Stéfano, Pontoni, había tantos jugadores que no había uno solo que te pueda salvar. Estoy hablando del 86 también, Maradona le agregó a ese muy buen equipo el talento y la magia. Pero después Messi se encontró con jugadores normales, con buenos jugadores que no alcanzaban y también con una falta de funcionamiento del equipo, ¿no? Porque ya te digo, cambiaba el equipo cada rato, entonces no había funcionamiento, el equipo jugaba mal y los mismos jugadores dentro de la cancha le dan la pelota a Messi, tomá, a ver si nos salvás. Pero no es que el espectador se ha acostumbrado a que lo único que le importa es ganar y no le importa cómo, la mayoría de los espectadores. Si ganamos está bien y si perdemos está mal. Eso se acostumbró el periodismo también, porque es así. No. Yo tengo un buen recuerdo de Perú y ese equipo fue maravilloso, entre otras cosas, pues nos pagaron un mes y nunca más, no nos pagaron más, y sin embargo el equipo siguió jugando y terminó yendo a una final y terminó ganando. Bueno, yo creo que más que nada recuerdan a ese equipo por la épica de jugar sin que te paguen. Y además porque ganamos. Porque si no hubiéramos llegado a la final, hubiéramos perdido, hubiera pasado, no me conocía nadie en Perú y se terminó el asunto. La sociedad actual, no solamente en el fútbol, respeta solamente el éxito, en todos los aspectos. Si tú haces un gran libro, pero no vendes los suficientes ejemplares, pues no te respeta nadie. Y igual, yo ponía un ejemplo. Hay un tipo que tiene un hijo que es guitarrista. Entonces va al bar y dice, ¿y tu hijo qué tal? Es un tarambana, está con la guitarra, todo el día tocando la... Resulta que por ahí el hijo tiene éxito con la guitarra y vende no sé cuál. Y entonces el tipo dice, no, mi hijo es guitarrista. Según el éxito y no según los méritos que tenga. Y eso se traslada de la sociedad al fútbol también, ¿no? Con los documentales pasa lo mismo, ¿eh? Cuando un documental le va bien, uno es documentalista. Cuando uno está escribiendo un guión de un documental y no te va bien y no conseguís fondos, te preguntan que cuándo vas a laburar. Claro, claro. Ángel, te hago Sí, una justo pregunta. comentabas tú, Sebastián, que hacer este... Sí, dale. Gracias. No, una pregunta porque cuando yo hablo de Panzeri, digamos, más allá de lo que Panzeri pensaba, más allá de lo que Panzeri hizo, yo siempre intento recalcar el valor de la valentía de Panzeri, del coraje que tuvo que tener, porque si no parecen mitos, no parecen leyendas, sí, era un hombre, no, es que el hombre valiente es un hombre valiente, se despertaba todos los días, tenía que tener el coraje de vivir esa vida, ¿no? Y eso no es fácil. Y entonces yo quería preguntarte, Ángel, ¿qué hay que tener coraje para jugar fútbol ofensivo en este mundo? Porque cuando uno piensa en el Huracán jugó increíble, fue subcampeón, pero fue el mejor equipo, es como la parte, más allá de que no ganamos ese último partido, es la parte linda de la historia. Lo que quería preguntarte es, ¿alguna vez la pasaste mal? Que supongo que sí, por haber querido jugar un fútbol ofensivo.
que no cuajaba, o cuajaba pero no te lo aceptaron, y entonces tuviste que enfrentarte de alguna manera a un universo exitista y defender tus principios todos los días. ¿Cómo se vive eso? No, no, por supuesto, pero no porque si el equipo juega bien o mal, eso, si te toca perder, claro que lo he pasado mal. Si con el mismo Huracán, con ese mismo Huracán, cuando yo llegué a Huracán, faltaban en el campeonato anterior 5 o 6 partidos, no me acuerdo. Y yo llegué y respeté el equipo que estaba, solamente le agregué a Pastore, de titular del primer día. El primer partido que yo llegué un martes, un miércoles, y jugamos el sábado o el domingo con River en la cancha de River. Y ya jugó Pastore de titular. En el primer tiempo ganábamos 3-0. Y nadie de Huracán podía creer eso, haciendo un gran partido. Segundo tiempo, lesionaron a Pastore, se fue otro jugador y empatamos 3-3. Bueno, pero después con ese equipo perdimos 3, 4 partidos. ¿No? Bueno, un día en la cancha de Boca perdimos con San Lorenzo precisamente, y yo bajaba por el túnel y un tipo me tiró una radio por la cabeza, una radio chiquita, un hincha de Huracán. Pasa el tiempo, yo eso comenté esa anécdota ya con el otro Huracán, donde la gente estaba muy entusiasmada. Vos sabés que iba gente, mujeres grandes, me regalaban un frasco de miel, me regalaban un pullover que me habían tejido un pullover, una cosa maravillosa de barrio. Bueno, y entonces apareció un muchacho joven un día en el entrenamiento llorando. Me dice, Ángel, ¿qué pasa? Perdóname, ¿pero qué te pasa? Yo fui el que te tiré la radio. Entonces, venía a pedirme perdón porque él me había tirado la radio y ahora me quería, claro, con ese equipo que estaba todo el mundo entusiasmado, él se sentía culpable por haberme tirado la radio. Claro que lo pasé mal. Me he quedado en los vestuarios en Argentina hasta las 2, las 3 de la mañana por no poder salir, porque habíamos perdido. Claro que sí. Me ha pasado de todo exagerado, como vos decís. Mi mujer es española, entonces me acompañaba en distintas épocas, y un día yo dirigí a Racing y le habíamos ganado Independiente. Le ganamos 3-1, y hacía 17 años que Racing no le ganaba a Independiente en la cancha Independiente. Bueno, día libre, salimos con mi mujer a comer. Cuando salimos, los taxis paraban, dejaban el taxi en la mitad de la calle y me venían a abrazar, Angelito, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bla, bla, la gente, una locura total. Y mi mujer me dice, vamos a casa otra vez, no lo soporto esto. Volvimos otra vez a casa, en vez de comer afuera, comimos en casa. Bueno, también con Huracán un día, íbamos caminando por la calle a una zapatería y aparece un hincha de Huracán, porque tenía una polera que se le veía acá el escudo de Huracán. Y entonces yo estaba con mi mujer y me agarró del hombro y lloraba. Y no me decía nada y lloraba. Y se ponía a llorar. Y lloraba y decía, bueno, tranquilo. Y no sabía qué decirme, temblaba y lloraba un hombre grande, de emoción. Y mi mujer se emocionó también y se metió en la zapatería, porque no está acostumbrada a eso. Después íbamos a los restaurantes y venían los camareros, los mozos, y se ponían a hablar conmigo de fútbol. Mi mujer no lo aguantaba. Decía, pero ¿será posible esto? Pero claro, las dos cosas también, ¿eh? Si te toca perder, ni se te ocurra salir. Porque la gente te grita de todo, te dice de todo, y claro, son los dos extremos. Y es muy difícil vivir en esos dos extremos. Muy difícil. Porque no hay un término medio, ¿viste? Es una cosa, o sos Dios o sos el diablo. Y bueno, entonces, claro que es difícil. Es difícil y digamos que es agotador. Ganes o pierdas, porque es verdad que cuando ganas, bueno, te gusta que la gente te diga Ángelos. Acá, por ejemplo, en España, la gente es más respetuosa en ese sentido. Había gente que en Argentina vos estás comiendo y aparece un tipo y te abraza y te dice, ¿te puedo hacer una foto? Y acá la gente, yo estuve en el Madrid, con el Madrid también fuimos campeones, y la gente más respetuosa te conoce, pero no te dice nada. Entonces hay más equilibrio en ese sentido, ¿no? En cambio en Argentina, como vos dijiste, son dos extremos y es agotador vivir en esa histeria permanente. Es decir, en un partido te estás jugando
que te tenés que encerrado en tu casa o podés salir aguantando todo eso. Es tremendo. Sí, quería compartir ahora, si me permiten, Sebastián, quería compartir algo contigo. Con el acercamiento que tú tienes un poco a Panseri, a partir de ese trabajo, me imagino que también terminas tomando una suerte de temperatura a cómo es el panorama en el periodismo deportivo en la actualidad. ¿Te animarías a compartir un poco cómo fue ese proceso para ti? ¿En qué se diferencia de este Panseri incómodo, de este Panseri de repente a contracorriente, con lo que podríamos encontrar ahora como tendencia? Eh, sí, a ver, ¿qué es lo que podría llegar a decir? Eh, Hay periodismo crítico hoy, existen periodistas deportivos críticos. Está Ezequiel Fernández Murs, está Alejandro Wall, eh, está Adrián Burgo, está Andrés Burgo, perdón. Hay muchos en Argentina y de nivel. Lo que pasa es que, salvo ellos que tienen lugares importantes en medios de comunicación, el lugar de la crítica está muy en medios independientes. Entonces, lo particular de Panseri para mí no fue haber sido un periodista absolutamente crítico, sino fue haber podido ocupar lugares muy importantes dentro del espectro mediático, ¿no? O sea, más allá de esta figura que se fue convirtiendo en un paria y que se fue quedando solo, al mismo tiempo el tipo era director del gráfico, de la prensa, trabajaba en Tele 11, tenía una columna que se llamaba, creo que con H. Itiza, después de las noticias de Tele 11, que es como tener 5 minutos para hablarle a todo el público en el canal de más visibilidad. Eh, el diario Así era el diario más vendido de todos los diarios. Entonces, eso es lo particular de Panseri, que tiene que ver no con él, sino con su época, ¿no? Es decir, Ujú. ser un absoluto francotirador, no quedarse con ninguna crítica guardada, pero en los lugares principales. Eso es lo que hoy no puede existir. Eso sí es lo que hoy es muy difícil que exista, ¿no? Y después, y después no sé por dónde podemos seguir, porque el periodismo deportivo en Argentina es una vergüenza. En México, que es donde estoy viviendo ahora, es una vergüenza. Digo, y en México es más tranqui, porque nadie se vuelve tan loco como en Argentina, ¿no? Entonces da un poco lo mismo, pero en Argentina la pasión es brutal, la pasión es insoportable, no se puede pensar, no se puede respirar, ¿no? Entonces, nada. Y después, por otro lado, yo tengo que agradecer a todos los periodistas y a todas las personas que nos ayudaron a hacer la peli, ¿eh? Claro. Porque eh, nos ayudaron a reconstruir a un personaje necesario. Entonces, no puedo no agradecerles que hayan puesto la cara y que nos hayan dado tiempo para hacer esas entrevistas, ¿no? Porque también, a su vez hay muchos personajes que se llaman, no panserianos, pero que están que van en el camino del pensamiento de Panseri y no colaboraron en la película, ¿no? Entonces ahí uno ya se empieza a dar cuenta que no, quién sí quiere recuperar la figura y quién habla del fútbol. Son todos del fútbol bien jugado, y después cuando le pides que colabore con la reconstrucción de una figura que defendía eso, no aparecen por ningún lado, ¿no? Eh, Me muero de ganas de decir los nombres, pero no los voy a decir. Eh, Sebastián, te quiero hacer una pregunta, sí. porque yo tengo un hijo que es director de teatro y dramaturgo, en Buenos Aires vive, Ajá. y, bueno, y entonces yo hablo mucho con él de teatro y de la relación con el fútbol y todo esto, pero generalmente los creadores, o algunos creadores por lo menos, los literarios también, no suelen estar conformes con su obra. ¿Vos estás conforme, estás feliz con lo que hiciste con este documental? Qué linda pregunta. Hay una frase que se usa mucho entre los cineastas, que es que las películas no se terminan, se abandonan. Eh, una película tiene una cualidad, y que es que dura 1 hora y media. Y la vida de Panseri y la vida del fútbol argentino dura un siglo. Entonces, uno lo que tiene que hacer cuando decide la perspectiva, cómo va a contar la historia, después cuando entra a montaje y tiene que elegir las escenas,
lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Y tomar decisiones es una mierda, con perdón de la palabra. Porque cada vez que uno toma una decisión de meter algo, lo que está haciendo al mismo tiempo es dejar afuera 20 cosas, ¿no? Entonces, claramente a mí, cuando hice muchas entrevistas en el momento del estreno en Buenos Aires de la película, me decían que yo había pintado una figura de Panzeri casi ideal, ¿no? Y a mí no me parece que es una figura ideal, pero sí pinté yo el Panzeri que yo quería. Es decir, no iba a ser eso de tocar las dos campanas por igual, y entonces Panzeri el conservador y Panzeri el revolucionario, y entonces ponerlo en cuestión para ser objetivo. No, mentira. Para mí, Panzeri es el tipo con la crítica más aguda y más interesante de las críticas que hay. Yo quería volver a hacer existir esa crítica, pensando que el documental es una figura de divulgación muy importante, porque los libros se leen menos. Entonces, el documental es un lugar donde marcar una crítica. Y entonces yo quería mostrar al Panzeri que a mí me parece necesario. La objetividad es un elemento que yo no me planteé en ningún momento, ¿no? Pero en ese sentido, hay muchas cosas de Panzeri que me quedaron fuera de la película, y muchas historias que me quedaron fuera, y anécdotas que me quedaron fuera. Te diría que de todo el material de investigación que yo logré recopilar, se me quedó el 99% fuera. Wow. Y una película de 1 hora y media es la punta del iceberg. O sea, yo dejé entrevistados fuera, que de hecho me han puteado por no mostrarlo. Y son periodistas que yo respeto mucho, o sea, por cuestión de hilo narrativo, de curva dramática, de que se nos fue la luz, dejé fuera a Diego Latorre, dejé fuera a Gustavo Veiga, dejé fuera Wow. a periodistas que yo admiro y que después me reputearon, ¿no? Entonces, claro, lo que yo estoy feliz son de dos cosas. Una, que me parece que la película está bien construida y cuenta una historia que se deja ver y que es entretenida y que para mí es fundamental. Y otra, que cuando se estrenó la peli hizo ruido, y Panzeri hoy ocupa un lugar un poquitito más importante del que ocupaba antes de hacer mi peli, ¿no? Digo, la peli tuvo página entera en Página 12, en La Nación, en Clarín, en Tiempo Argentino y en varias radios. Entonces, el objetivo de volver a traer el pensamiento de Panzeri a este mundo lo logramos. No fue fácil, porque hacer cine es muy difícil, porque digo, mi primer objetivo cuando empecé a hacer la película era conseguir material de archivo, fílmico, videos de Panzeri. Una película es un elemento visual, es un dispositivo visual. Yo quería ver a Panzeri. Después de buscar durante 5 años material de archivo y no encontrar nada, me llamaron de Radio Nacional y me entrevistaron por la peli, y yo di un aviso, y dije, el que tenga material fílmico que me avise. Y en el programa mismo, en el programa de Perfumo, en Radio Nacional, con Horacio del Prado, me dicen que Gonzalo Bonadeo tiene 50 minutos de material de archivo en su casa de Panzeri. Entonces, hasta ahí había un hallazgo. Pero Bonadeo tiene un archivo y vende el material a $1.700 cada minuto. Wow. Entonces yo no le pude comprar el material a Bonadeo, nos quedábamos sin película, y entonces por eso tuvimos que elegir que la peli fuese una búsqueda, porque lo único que íbamos a tener en la peli era una búsqueda, porque a Panzeri no lo teníamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, tenemos una peli de Panzeri casi sin Panzeri. El que la vea después se va a dar cuenta un poco de qué le estoy hablando, pero creo que lo logramos. Mejor o peor, creo que lo logramos, y eso sí me pone contento. Me hiciste acordar, cuando hablas de que tuviste que despreciar material, inclusive entrevistados, leí una entrevista que le hicieron muy buena durante mucho tiempo, un libro de entrevista de Woody Allen, que ahora no me acuerdo, pero lo siguió durante muchísimos años. Entonces él decía que tenía que cortar a veces en la película actuaciones maravillosas de actores, y que se le partía el alma, porque el actor había hecho algo hermosísimo, pero después, cuando él armaba la película, no entraba en eso, y lo tenía que dejar afuera. Y entonces decía, más o menos lo mismo que vos, ¿no? Decía, me dolió en el alma, pero evidentemente el relato, o no sé cómo llamarlo, de la película, la continuidad de la película, esa actuación extraordinaria, pues no tenía lugar, lo tuve que quitar. Y me hiciste acordar, me estabas hablando y me estaba acordando del libro, de lo que decía Woody Allen, fíjate.
Totalmente. De hecho, voy a decir un muy mal ejemplo, es pésimo ejemplo, pero se me vino a la cabeza. Es cuando Bielsa, que yo lo amo profundamente, pero es un obtuso terrible, cuando no mete 2 9, ¿no? La típica discusión de por qué tenés a Batistuta, no metes a Crespo. Tiene que ver con eso. O sea, el tipo considera que tiene al segundo mejor 9 de Argentina en el banco y no lo puede meter porque no le cabe. Cuando uno Claro, hace una película, cuenta una historia, y esa historia te da las reglas de tu propia película. Ya no es uno el que decide. Es la curva narrativa la que va a hacer que la historia sea una historia. Y en ese sentido, se te queda la mitad fuera. Y, por ejemplo, hablaba con Fernández Murs y me decía, oh, metiste mucho de la familia. Claro, Murs, periodista de investigación, quería más periodismo de investigación. Y yo le meto que la familia, que la mujer lo conoció en Milán, y que, claro, obviamente hay que meter un poco de todo para que la peli se constituya como una trama que cierre, ¿no? Y en ese sentido hay 1000 películas de fanserie posible. Con mi material, o sea, con lo que yo hice podría haber contado 20 películas diferentes. Y terminabas contando esta. Pero sí hay escenas que yo no puse y todavía no puedo creer que no las haya puesto. Porque Wow. la editora me dijo, para que la peli cierre bien, yo te pongo este montaje. Me hizo una peli que cerraba perfecto y dije, no le meto nada más. Pero todas las veces que yo fui a ver a Menotti, al bar San Moritz, para entrevistarlo, y no lo logré, y no las pude meter por tiempo, porque no me cerraba del todo, ¿no? Hay un montón de cosas que no pude meter, y todavía digo, ay, qué pena que no lo logramos. Pero bueno, eso es como dice Dolina, cuando uno escribe un libro y lo termina, obviamente que lo cerrás, lo mandás a la editorial, y se te ocurren 40.000 cosas para meterle ese libro, ¿no? Sí, sí, Entonces, los libros pasa igual, según los escritores, bueno, hay una anécdota que cuenta Sartre, no una anécdota, no me acuerdo si era un cuento, una anécdota, de un escritor que empezaba a escribir una novela y empezaba, por ejemplo, ayer por la noche, a las 8 de la noche, vino a verme mi tía. Decía la frase para empezar. Entonces después decía, ¿qué más da si es las 8 de la noche? Voy a sacar las 8 de la noche. Seguía otra vez. Ayer a la noche vino a verme mi tía. Y si, ¿qué más da si es ayer o hoy? Vino a verme mi tía. Entonces, el tipo no podía salir de la primera frase. ¿No? Era imposible, porque buscaba algo que sea perfecto. Y él quería decir que no es perfecto, que nada, que una obra siempre es imperfecta y es una obra inacabada. Eso es lo que quería decir, en general, ¿no? Porque también decía, hoy estuve escuchando una entrevista que le hicieron a Benedetti hace muchos años acá en España, y decía que si él pudiera revisar otra vez los libros, pues estaría corrigiendo todavía permanentemente. Entonces, bueno, es como lo que acabas de decir vos más o menos, ¿no? Bueno, mirá, lo terminé, es esto, dejé afuera un montón de cosas, estoy satisfecho porque cumple un... Y por otro lado, a lo mejor podría haber hecho otra cosa, pero eso yo creo, por eso te hice la pregunta, creo que es más o menos de todos los creadores, es esa angustia que les queda, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, hay que saber vivirla sin angustia, digo, claramente, Ujú. claramente, porque la melancolía es un ejercicio de mierda, ¿no? Entonces, hay que recordar lo que uno hizo con cariño y con amor y seguir a lo siguiente, porque si no le vas a dar vuelta, porque vos también le puedes dar vuelta a los partidos de fútbol 1000 veces, ¿por qué no metí a este? ¿Por qué armé Sí, sí, así? sí, ¿No? Es lo mismo, y Ujú. lo mejor es no pensarlo así y estar contento con lo que uno claro, hizo. claro. Ya. Yo El quería tema es que ya hacer no un tengo comentario. revancha, yo ya no tengo revancha porque dejé de entrenar, entonces no puedo decir, bueno, entonces me queda todo lo de atrás. No, pero yo también, trato de no pensar porque si no, evidentemente me doy cuenta de los errores que cometí y me quiero morir, así que más vale no lo pienso y ya está. Claro. Yo quería hacer un comentario, Ángel. En el epílogo de la dinámica del impensado que yo escribí, te nombro a ti, porque me habían comentado que antes del último partido de Huracán, vos le decías a los jugadores que disfruten ese partido, que era el partido más importante del año, que lo disfrutaran, que hicieran caños, bueno, no sé qué, como en el comentario. Y el otro día lo hablé con el Mago Capria, con el que vamos a hablar el jueves, y me dijo que con Racing pasó lo mismo,
A mí me parece una maravilla. O sea, que antes de un partido importante, cuando todos están pensando en el resultado y en defender y en no perder, vos le digas lo contrario. ¿Cómo son esos vestuarios antes de los partidos? Bueno, porque yo creo en eso, es decir, el partido es importante y es evidente que uno tiene un montón de sensaciones y de emociones, inclusive contradictorias, pero yo antes de cada partido, siempre, importante o no, nunca pensé en el resultado, siempre pensé en que el equipo jugara bien, porque pensaba que lo iban a mirar mis amigos, mi familia, digo, por Dios, que jueguen bien. Esa era nunca pensé, "Ay, a ver si ganamos". Y te digo la verdad, entonces eso se lo transmití a los jugadores, vamos a tratar, y además, si es un partido importante, con más razón, es decir, mirá qué suerte que estoy ahora en un partido importante. Entonces, si estoy en un partido importante, voy a tratar de disfrutarlo jugando lo mejor posible. Esa era la idea, ¿no? Ahora, que quiero ganar, claro que quiero ganar. Y yo también. Cuando empieza el segundo tiempo, ya empezás a no ser tan romántico, ya querés ganar. Porque ya en el segundo tiempo ya no hay remedio, cada cosa ya no tiene solución. ¿Te das cuenta? Ya la cosa ya no te quedan 45 minutos. Bueno, con Huracán quedaban 7 minutos, 6, 7 minutos. Con el empate éramos campeones, fíjate vos. Pero también, y acá volviendo a Panzeri, eso fue un acto de lo corrupto del fútbol argentino, porque no solamente fue ese partido. Nunca en el fútbol argentino se investigó nada. Siempre estuvo todo bajo sospecha. Infinidad de cosas. Entonces, el Tata Martino dijo que el fútbol argentino era un fútbol corrupto y tramposo. Efectivamente. Y Panzeri ya denunciaba la corrupción y la trampa en aquel momento. Porque ahí ya empezó, con el otro fútbol que apareció, también comenzó la trampa y la corrupción. Y Panzeri también denunció eso. Y por eso cada vez iba siendo cada vez más aislado. Y por eso tenía que luchar contra los poderes establecidos. Claro. Estaba pensando, ese día yo estaba en la platea de Vélez, porque atrás del arco, la hinchada Huracán, ya no cabía más nadie, no sé si eran 2.000 personas, no se podía entrar ahí. Y me tuve que ir a la platea de Vélez y había un par de hinchas de la barra de Vélez que iban entrevistando a todos los hinchas que no conocían de la platea para saber si eran infiltrados de Huracán. Y a mí me preguntaron por el nombre de los defensores de Vélez, no tenía la más puta idea y tuve que decir, no, soy chileno, yo soy chileno, para que no me cagaran a palos. Cuando termina el partido, todo el mundo se levanta a cantar y yo estaba a punto de llorar y no pude ni siquiera disimular. Y me ven un par de pibes de lejos y me dicen, ese pibe es de Huracán, y como que medio que me van a perseguir, y yo doy la media vuelta y me voy corriendo, estaba a 10 cuadras en un minuto. Y temí por mi vida. Pero ahora que pienso, si ese partido hubiera existido el VAR, éramos campeones de aquí a la China. Sí, pero si hubiera existido un árbitro honesto, también. Sí, bueno, sí. Pero escucha, en ese partido, vos mirá la corrupción del fútbol argentino. Le hicieron un test físico a los árbitros. Bracena no aprobó. ¿Y por qué dirigió? No estaba habilitado para dirigir. Ya empieza la cosa, digamos, irregular. ¿Cómo es que dirigió? Después, Vélez tenía un jugador chileno, precisamente, y lo habían expulsado a Cubero, un jugador que para ellos era muy importante. El partido anterior no podía jugar el último partido. ¿Qué pasó? Hay un artículo que dice que puede jugar si hay uno lesionado. Lesionaron a ese jugador chileno, mentira. A Ponce, ¿no? Igual de Ponce. No me acuerdo. Y resulta que ese jugador después dijo, yo no estaba lesionado. Ni siquiera fue ver y le dijo, tenemos lesionado a fulano de tal. Bueno, entonces que juegue Cubero. Otra irregularidad. Y después Bracena no dirigió nunca más. Porque era tan evidente lo que fue tan evidente, tan escandaloso, que no podía dirigir nunca más. Pero comienza la irregularidad en la designación. ¿Cómo? Si hiciste un test y no aprobó, ¿cómo es que dirige? Bueno, claro. Es decir, eso lo denunciaba Panzeri. En Argentina no se denunció eso. Quedó ahí, bueno, los periodistas decían, bueno,
no sé qué, sí, no. Pero si hubiera estado Panzeri, lo hubiera denunciado absolutamente. Todo ese tipo de irregularidad, bueno, eso y tantas otras, ¿no? Vélez salió campeón en el 68 en un partido con River, en una semifinal, creo que era de ese campeonato, o final, no me acuerdo. Cabeció uno que jugaba conmigo en Bahía Blanca, por eso me acuerdo que estaba en River, se llamaba Recio, cabeció al arco, y Gallo, lateral derecho de Vélez, se tiró de palo a palo, no, pero no que la sacó con la mano así, se tiró como un arquero, y la sacó, y el árbitro no cobró nada. Fíjate de dónde viene. Bueno, en Argentina, no sé si en los años 50, contrataron árbitros ingleses, porque era tal la corrupción que llamaron árbitros ingleses. Duraron un año porque entraron también en el juego, otra vez afuera. Mirá si viene de Wow. lejos la corrupción del fútbol argentino, ¿no? Qué loco. Podríamos hacer un pequeño documental sobre las Heras, ¿no? Sobre el partido de Vélez Huracán. Un cortito documental. Sí, sí, claro que podría ser, sí. Sería interesante. Sería interesante, Da para pero... mucho más. No, no, sí, Sí, les pero comentaba, da para... lo que pasa es que ese partido era el último, tuvo una difusión. A mí me hicieron nota de Alemania, de Italia. En Italia me llamaron una especie de congreso que hubo con periodistas, entrenadores, y me llamaron a mí. En Uruguay me presentaron como campeón de Argentina. Y yo me quedé helado, me dijeron, y el presentador dijo, sí, es campeón aunque le hayan robado el último partido. Bueno, tuvo una repercusión en España, en Italia, en Colombia, en Perú, en todos los lados. Increíble fue una repercusión. Pero hay otras corrupciones que no tuvieron tanta repercusión en Argentina, o corrupciones o no, pero como no se investigó nunca nada, todo está bajo sospecha. Y el único que, bueno, a lo mejor hay otro, pero el único o el más destacado que criticaba eso era Panzeri. No solamente Panzeri criticaba el estilo de fútbol, criticaba la corrupción del fútbol argentino. Y eso fue uno de los motivos por los cuales Panzeri fue desplazado de los lugares, pero quisieron desplazarlo, pero donde escribiera y donde hablara tenía siempre seguidores, ¿no? Totalmente. Además, Sí, digo, esa figura queda un poco bastante clara, ¿no? si uno pone Sí, dale, ejemplos Sebastián. prácticos, Alberto J. Armando, que era uno de los grandes mafiosos que él denunciaba, era el Macri de la época. O sea, eran tipos con un poder brutal, ¿Quién? ¿Quién, ¿no? Sebastián? Alberto J. Armando. Ah, sí, sí. Eran gente con un poder brutal que ahora tiene un nombre de un estadio, digamos, para pensar cómo iba a contracorriente, ¿no? Panzeri. Pero a eso me refiero, la valentía de investigar a los tipos más poderosos de todos, no a cualquier mindungui que se encontraba por ahí. Correcto, amigos, Ángel, Sebastián, estamos llegando ya casi a la última parte. Hay algunas preguntas del público, algunas preguntas que tienen curiosidades para ustedes. La última de mi parte que me gustaría poner en la mesa para los dos, empezando por ti también, Sebastián, tiene que ver con esto, esta figura que tú evocas de Panzeri en este documental y mencionabas que no es objetiva, sino más bien rescata unos valores perdidos. Ángel nos comentaba ahora ese carácter de denuncia, por ejemplo. Estamos cometiendo o estamos ante una figura, un tipo de periodismo que de repente ya visitamos como, más con carácter de nostalgia, como un breve recuerdo y que ahora ya sería más o menos irrecuperable, que ya de repente el periodismo de ahora está mucho más ligado al entretenimiento, le interesa más el show, le interesa más una previa, una nota curiosa, qué sé yo, más allá que la investigación per se. Eso de repente, al menos en las primeras planas, como mencionabas que tenía Panzeri, ¿es algo ya perdido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve Sebastián? No sé, depende si agarro al Sebastián optimista o al Sebastián más realista. No sé con cuál de los dos responderte. Yo creo que el Sebastián pesimista te diría que es todo un desastre, ¿no? Que el periodismo deportivo es lamentable, que es agresivo, que es violento, que todo eso te diría. Y por otro lado, te diría que dentro de este mundo capitalista criminal siempre existe espacio, o uno tiene que inventarse el espacio para generar la crítica y que nunca nos van a superar. O sea, siempre vamos a existir,
siempre va a haber gente que haga crítica y que diga todo lo que no está bien, y entonces es una relación dialéctica entre el desastre y la esperanza, ¿no? Ujú. Me parece eso. Digo, como para no hacer un diagnóstico que después me pueda arrepentir y pensar que debía haber dicho lo contrario, ¿no? Así que te digo las dos respuestas. Claro, Ángel. Sí, Eso. yo creo que el periodismo se ha convertido ya, salvo muy pocas excepciones, en un negocio cualquiera. Entonces el negocio eh, nunca va a tirar piedras a su tejado, como se dice acá en España, y por lo tanto siempre van a estar más o menos ligados al poder, más o menos, ¿no? Siempre van a estar en una zona correcta. Y el periodismo deportivo concretamente va a destacar al ganador, porque es el que vende, sobre todo. Porque precisamente en la época de Panzeri en el gráfico, por ahí salía en la tapa del gráfico, que era como un premio, como una medalla, salía un jugador de Argentinos Junior o de Ferrocarril Oeste. A partir de que se fue Panzeri, salían jugadores de River y de Boca y punto. ¿Y por qué de River y de Boca? Porque River y Boca siempre venden. Y ya está. Entonces Panzeri, cuando jugaba River contra Ferrocarril Oeste, por decir un equipo chico o contra quien sea, hablaba del partido. A partir de ahí se habla, si pierde River, ¿por qué perdió River? Y Ferro como si no existiera. ¿Y por qué ganó? O Boca. ¿Por qué ganó Boca o River? Y ya está. Es decir, el periodismo deportivo está también en defensa del éxito, sea como fuere. Y nada más, no le importa otra cosa porque es lo que vende. Ahora, también es cierto que siempre hay periodistas que están en otro lado, que son los que ocupan no los grandes medios de comunicación, pero sí que trabajan en los medios donde pueden y siguen haciendo un periodismo digno. Siempre existe eso. Pero, evidentemente, el gran cartel lo ocupa el otro periodismo. El cartel de la televisión y de todo eso lo ocupa el otro periodismo. El Claro. periodismo se ocupa Y de lo frívolo, de lo banal, y te diría yo con que cumple una gran tarea idiotizando a la gente. sí, y con un detalle añadido, Ángel y Carlos, que es que Ujú. hoy cada vez más la información se mueve por redes sociales. Entonces, hay algo que es muy difícil de recuperar, que es el lenguaje. Se ha perdido la capacidad de escribir largo. O sea, yo he escrito crónicas mías en diarios digitales, en revistas digitales, que de hecho no leen ni el tato, y esas mismas revistas digitales me han dicho que escriba más corto. Entonces, o sea, yo escribo crónicas largas y yo sé que hay gente que me quiere, que las lee enteras. Hacer leer a alguien 14 páginas es una virtud. Y el mismo medio me pide que las escriba de 4 porque, o sea, ellos mismos se restringen su existencia, ¿no? Y por otro lado, las redes sociales son un desastre. O sea, cada vez más la información tiene 14 caracteres, cada vez más la relevancia tiene que ver con el hashtag y con el me gusta, ¿no? Y digo, te lo digo yo ahora que me metí en Instagram un poco como para darle visibilidad a la película de Panzeri, me metí en un mundo absolutamente espantoso. Y de repente pierdo, cada 2 horas o 3 horas, pierdo 20 minutos haciendo un posteo y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo y lo hago igual, ¿no? Pero me parece que eso sí cambió. Panzeri escribía largo y escribía mucho, y el que lo leía porque agarraba una revista y leía, ¿no? Y eso hoy sí, más allá de personajes más rebeldes o menos rebeldes, se lee menos y se informa a partir de un nivel mediocrísimo de comunicación. Creo que estamos de acuerdo por ahí. Hay dos preguntas que llegan a la gente que está conectada a esta. La primera te la voy a llegar a ti, Seba, es, para hacer mi primer documental, pregunta acá Gabriel desde Argentina, ¿hay alguna recomendación puntualmente, algo que a ti se te ocurra? Debe haber muchísimas, me imagino, ¿no? Pero, ¿qué fue al menos por tu lado lo que sientes que fue más complicado, te costó más? Nosotros habíamos propuesto un laboratorio de proyectos en el marco de este festival. Propusimos un laboratorio de proyectos para la gente que tenga ideas, hacer unas charlas e ir orientando a la gente para contarle cómo se hace para convertir una idea en un proyecto audiovisual. Hay ciertos códigos, pero sobre todo hay que contar una historia. Entonces, el tema tiene que plantearse como historia.
Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo se llama el que escribió Gabriel? Gabriel, de Argentina, sí. Bueno, que Gabriel me escriba y yo le cuento. Pero hay que, para hacer una película, hay que estar absolutamente enamorado del proyecto. Absolutamente enamorado del proyecto, porque el documental es un universo difícil de financiar. Las películas tardan en hacerse 3, 4, 5 años. Uno en general, más que laburar, lo que hace es buscar laburo, porque estás buscando los recursos para que te financien la película. Entonces, como de tiempo así de escribir un guión y cosas divertidas, de ir afuera y grabar una entrevista y llamar a Ángel Capa, ir a su casa y poner la cámara y entrevistarlo, es el 5% de la película. Todo el resto del tiempo estás buscando guita. Entonces hay que amar lo que uno hace para hacer películas. Es un objetivo, es una profesión de obsesivos. Hay que ser un obsesivo y decidirse a no dejar el proyecto de lado por más que tengas un montón de reveses. Sebastián, y tienes un equipo, ¿no? ¿Tienes un ¿Cómo? equipo de gente o eres solo? No, soy yo solo, más solo que la una. Los directores, yo soy un director Nobel, digo, ahora voy a terminar mi segunda película, y a medida que uno va creciendo profesionalmente, va encontrando productores, va sabiendo con quién trabajar, y se va armando un equipito, en algún momento haré una productora, pero cuando uno empieza a hacer un documental, y esto le ha pasado a todos los documentalistas, eres un director con una idea y tenés que atravesar el mundo hasta que tu idea cuaje. Eso se llama pagar derecho de piso, pero son años de pagar derecho de piso. Después, bueno, a la gente que le va bien se le va haciendo un poquito menos complicado. No siempre sucede. Hay otra pregunta acá también, y seguramente es una película que muchas personas nos gustaría dirigirte a ti, Ángel, y es, si tú pudieses hacer una película sobre fútbol, ¿sobre qué hazaña o sobre qué personaje escogerías que fuese? Qué buena pregunta. Bueno, yo Sí, lo haría sobre jugadores como Garrincha, como Houseman, como Corbata, como esa gente que eran winners, decíamos en Argentina, que eran extremos y que le decían el loco. Le decían el loco, pero ¿sabe por qué eran locos? Porque alteraban el orden establecido, porque subvertían las reglas de lo que había que hacer, porque salían por lugares donde nadie lo esperaba y porque vivían de esa manera. Vivían para jugar. Ellos jugaban por jugar, jugaban porque les gustaba jugar. No le daban bola a ninguna presión de ninguna naturaleza y jugaban así, jugaban y eran felices y hacían feliz a la gente. Eh, yo acabo de hacer, tengo un proyecto que yo creo que es muy probable, pero bueno, la pandemia, digamos que me impulsa a escribir y estoy escribiendo cosas que, digo yo, me engaño que es para un futuro libro, que yo creo que es muy improbable. Pero bueno, acabo de escribir algo que se llama Los locos que inventaron el amor, que viene del tango ese de Ferrer, que hizo con Piazzolla, ¿no? De Vieite nos aplauden los locos que inventaron el amor. Bueno, los locos que inventaron el amor son eso, haría una película de eso, el loco Houseman, del loco Corbata, el loco Bernau, de todos esos tipos que nos llenaron de alegría y que había en el interior del país también. En mi ciudad, en Bahía Blanca, estaba el loco Carro, que un día gambeteaba tanto, jugaba de visitante, gambeteaba y el lateral le daba cada patada y lo tiraba. Y viene el árbitro y lo echó a Carro. Y le dice, Carlos, ¿pero por qué a mí? Porque me está complicando el partido. Como gambeteaba bastante, entonces lo echó. Esos locos que complicaban los partidos, efectivamente, complicaban los partidos, esos partidos muy burocráticos. Sobre eso haría una película. Qué maravilla. excelente respuesta, creo que ha sido... Yo me siento muy identificado con eso, Ángel, porque la verdad que las figuras olvidadas, entre comillas, son olvidadas por algo. Entre otras cosas, por haber desobedecido el orden, ¿no? Claro. Los mandatos de ese día en el que se despertaban y les pedían que hicieran otra cosa. Como a Ronaldinho, que antes de ser el exitoso Ronaldinho le decían que sonriera menos. Y él dice que él seguía sonriendo porque su padre le había dicho que nunca dejara de sonreír y su padre ya había muerto, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, después claro, Maradona triunfó, Ronaldinho triunfó, pero hay otros que triunfaron en otras dimensiones. Y yo me encontraba a Houseman caminando solo por su barrio, por Belgrano, y yo siempre pienso,
¿Por qué todos hablan de Maradona, ese hombre que nunca dejó su barrio? Y no se habla tanto de Houseman. Y a mí me parece que es mucho más importante hablar de Houseman que hablar de Maradona. Porque finalmente no acceder al poder también es una decisión. Y Maradona es contradictorio en ese sentido, no es el tipo que no accedió al poder, también accedió al poder, ¿no? Entonces, nada, me gusta la idea que tenemos. Y el Trinche Karlovic que se hizo ahora un poco, el Trinche Karlovic, jugador, para la gente que está viendo esto, un jugador que jugó en segunda división, que nunca ganó nada, y que ídolo de Rosario, por lo bien que jugaba. Y yo he visto varias entrevistas a él, él decía que jugaba así porque le salía y porque él lo pasaba bien y nada más, ya está. Entonces, nunca quiso llegar a River, a Boca, inclusive jugó en Rosario Central un partido y en otro partido los llevaban a jugar, estaba en el ómnibus y se bajó y se fue a la casa. Y bueno, esos jugadores que vos decís, de esos tipos maravillosos, ¿no? Maravillosos porque efectivamente están también, no solamente involuntariamente, están negando los valores de este tipo de sociedad, que vos tenés que ser rico y famoso. Y a él no le importaba una mierda las dos cosas, ser rico y ser famoso. Sí. Mítica la figura, la de Trinche Karlovic, hasta acá también hemos llegado a conocer un poco de él. Se ha extendido, creo, son ese tipo de figuras que precisamente por su rebeldía han excedido ya el país donde nacieron y por sus acciones fueron emigrando en sus historias a otros lugares. Hablabas también, Ángel, Pero sobre Carlos, Garrincha, recordaba una... sí, no, perdóname que te no, te interrumpa. decía que recordaba, te decía que... Sí, diga. En esta sociedad tan exitista y únicamente respetuosa del éxito, que sea ídolo un tipo que no ganó nunca nada. Que ese ídolo por lo bien que Totalmente. jugaba, era una cosa insólita, es eso. Y otra de las figuras que recordabas en esa misma línea, la de Garrincha. Yo recordaba mucho este libro Fútbol a Sol y Sombra de Galeano. Él definía a Garrincha como un ganador, no, un perdedor con suerte, decía, y la suerte no dura para siempre. Precisamente de esa manera cerraba ese episodio sobre Garrincha. Yo les quiero agradecer a ustedes sobremanera por ser parte de este segmento en este festival, en Minuto 90. Quisiera invitarlos ahora por supuesto que también compartan con la gente el entusiasmo por ver este documental. Y bueno, un cierre a esta conversación que hemos tenido y a toda la gente que ha estado siguiéndola. Empecemos por ti, Sebastián, ¿te parece? Un placer enorme, un placer hablar con Ángel. Y ya está, eso, ¿qué más puedo decir? Bueno, vean la peli. Eso. Claro. Claro, eso, sobre todo, dale Ángel. No, eso, yo tengo muchas ganas de ver la peli, muchísimas ganas, no sé dónde la podré ver, pero Sebastián, ya me dirás, a ver dónde la puedo Pero ver. Ángel, yo te la mandé te mandé la película por correo electrónico hace como 2 meses. Pero no me digas eso, yo ni me enteré. Bueno, te la mando de nuevo ahora en 5 minutos. Por favor, te lo pido. Corto y te la mando. Bueno, a mi correo, bueno, perfecto, mandámela otra vez, por favor. Y nada más, yo en esto lo pasé muy bien. Yo sabía de esto porque leí Página 12, porque leí todas las entrevistas que te hicieron y que los comentarios, pero tengo ganas de verla, naturalmente, y agradezco esta oportunidad de hablar de fútbol, que a mí me gusta mucho, y de conocerte, bueno, personalmente iba a decir, pero a través de este medio, y te agradezco, Carlos, porque hoy en día no es común que un periodista dirija una conversación de esta naturaleza, y menos en Argentina. Te hacen una pregunta y cuando vos empezás a hablar ya te hacen otra, no te dejan terminar nunca. Y lo has hecho muy bien y también te agradezco a ti. Así que muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Les agradezco a ustedes, muchísimas gracias a toda la gente conectada acá al Festival Minuto 90. Pueden seguir con el contenido de este festival. De nuestra parte, eso es todo. Les agradecemos muchísimo y nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto. Abrazo grande. Chau, chau.